Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video más. Mi nombre es Josué Luciano y es un gusto poder transmitirles el día de hoy lo que Dios quiere decirnos. Hoy quiero hablar bajo el tema creo en Dios, mas no creo en la iglesia. Es muy increíble ver cómo la gente confunde los términos entre iglesia, Dios y religión. Porque desgraciadamente unimos todo lo ponemos bajo una misma caja y pensamos que es lo mismo. Pensamos que Dios, religión y la iglesia son lo mismo porque desde pequeños se nos ha enseñado que una iglesia y que una religión es lo mismo. Que Dios, las religiones y la iglesia son los mismos. Cosa que es muy diferente y cosa de lo cual te quiero hablar, porque hace poquito salió una publicación justamente de alguien que tenía un letrero grandísimo diciendo creo en Dios, mas no creo en la iglesia. Y es que esta persona a quien realmente se refería o a lo que realmente se refería era justamente al grupo de personas que manejan una religión, a un grupo de personas, a un grupo de religiosos extremistas. A ellos directamente se refería esa persona, pero vuelvo a lo mismo. No es lo mismo iglesia, no es lo mismo religión, no es lo mismo Dios. Y lo vamos a ver con un ejemplo tan sencillo que viene en la palabra. Por cierto, ya tenía un rato que no me conectaba con ustedes, hemos estado trabajando, entonces nos ha costado un poquito de trabajo el estar transmitiendo. Hoy, por ejemplo, vamos a estar transmitiendo en TikTok a partir de las 7 de la noche. Vamos a estar transmitiendo un tema súper importante que yo sé que va a servir para estos tiempos. Pero bueno, cada sábado nos estamos conectando, por si quieres entrar en el live, eres más que bienvenido. Y regresando al tema, vamos a irnos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3 versículo 4 al 7 y nos dice de la siguiente forma. Dice, no morirán. La serpiente le estaba diciendo a Eva, ya justamente cuando la estaba tentando para comer del fruto prohibido, le decía, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Hay que tomar en cuenta y entender que la serpiente hizo un ataque directo a la personalidad y a la identidad de Dios. ¿Por qué hizo un ataque directo? Porque inmediatamente quiso desmentir lo que Dios ya había dicho. Inmediatamente quiso atacar su identidad diciéndole al ser humano, ¿sabes qué? Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios ha trazado para ti no es bueno para ti, realmente. Y lo que tú quieres como ser humano, Dios no te lo quiere dar. En pocas palabras, Dios no es bueno, Dios no quiere que desarrolles tu potencial, Dios no quiere que alcances lo que quieres. Esa fue la primera mentira que Satanás puso en el ser humano. Y sigue diciendo, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió y después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. El 7. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La primera cosa. La serpiente ataca la identidad de Dios, le dice que Dios no es bueno, que Dios no quiere que desarrollen el potencial, que Dios no quiere lo mejor para ellos. Cuando ellos fallan delante de Dios, enseguida dice que se abrieron sus ojos y se sintieron desnudos. En pocas palabras, sintieron que la forma en como Dios los había puesto ahí en el Edén era la manera incorrecta. ¿Y qué hicieron para sí mismo? Cosieron hojas y delantales para cubrirse. Es increíble, ¿por qué? Porque aquí vemos cómo el humano siempre va a presentarse delante de Dios bajo sus propias reglas. El ser humano sintió que estaba completamente desnudo delante de Dios, sintió que no era la mejor manera de presentarse ante Dios y que hicieron, cosieron para sí delantales. Una de las formas en cómo el ser humano siempre se va a presentar ante Dios es a través de sus buenas obras, y todo eso lo vemos reflejado a través de las miles de religiones que el ser humano ha creado por sí solo.
sin dirección de Dios, porque Dios nunca vino a dejar ninguna religión. El ser humano se creó y se ha creado miles de religiones alrededor de todo el mundo para ser aceptado delante de Dios. Este es un claro ejemplo de lo que el ser humano crea para sí mismo y crea con el fin de ser aceptado delante de Dios a su manera y no a la manera de Dios, porque Dios tiene una forma mucho mejor que la tuya y que la mía para poder ser aceptados delante de Él. ¿Qué es entonces lo que ellos crearon en ese momento, lo que ellos quisieron hacer? Un método, una forma para poderse presentar como hoy en día los seres humanos hacen para presentarse delante de Dios, creando una religión con reglas, con dogmas, con que si obedeces está bien, con que si haces esto que tu religión te está pidiendo vas a estar bien, y cosas que ni siquiera Dios ha pedido, sacrificios que el ser humano se hace a sí mismo para poder ser aceptos que Dios no ha pedido. Vamos con el siguiente punto. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron delante del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Increíble, porque el Dios todopoderoso, que todo lo sabe, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y preguntándole al hombre: ¿dónde estás? Te puedo decir que esa sencilla pregunta era una oportunidad para Adán y Eva para que reconocieran su pecado, para que se mostraran ante Dios y dijeran: Dios, te hemos fallado, perdónanos. Pero el ser humano hizo todo lo contrario. El versículo 10 dice: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. El pecado que ellos cometieron provocó que el mismo ser humano se alejara de Dios. Déjame decirte que el pecado en tu vida y en mi vida provoca que nosotros mismos nos alejemos de Dios, porque el hombre, al ver que Dios se acercaba a ellos, decidieron esconderse. No es Dios desechando al ser humano, es el ser humano desechando a Dios completamente, que es lo que pasa hoy en día. El ser humano no quiere a Dios, el ser humano, debido a su pecado, desecha completamente cualquier cosa que venga de parte de Dios por cuestiones de pecado, no por otra cosa, porque el Dios, te habrás dado cuenta que le dice: ¿dónde estás? Siempre vas a encontrar alrededor de toda la Biblia Dios preguntando al hombre, Dios buscando al hombre, Dios en busca de las personas y las personas nunca en busca de Dios. El siguiente versículo, el 11, le dice Dios a Adán: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Otras dos preguntas que son dos oportunidades más, que Dios ya sabía la respuesta, que ya sabía lo que había ocurrido, pero que esperaba que Adán reconociera su pecado delante de él. ¿Y qué crees que hizo el hombre? No hizo nada. Siguiente versículo dijo: el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Encima de todo que el hombre le falla a Dios, le dice: la mujer que tú me diste, en pocas palabras, tú, Dios, tuviste la culpa de que yo cayera. En lugar de que el hombre, con una actitud humilde, se presentara ante Dios y le dijera: Dios, perdóname, aquí está mi vida, aquí estoy, perdóname, límpiame, le dice: tú tuviste la culpa por la mujer que me diste. Porque déjame decirte que a la religión no le basta con que tú te presentes ante Dios, que es lo correcto delante de Él, y le digas: Dios mío, perdóname por lo que hice. La religión siempre te va a poner sacrificios que hacer, cosas que según ellos, para perdonar tus pecados, para expiar tus pecados, cuando realmente es otro método distinto el que Dios utiliza para completamente perdonar tus pecados. El siguiente versículo dice: le pregunta ahora la mujer Dios. Entonces el Señor Dios le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Una oportunidad más que desecha el ser humano. ¿Por qué? Porque no quiso arrepentirse. Ahí vamos viendo la diferencia entre la religión, lo que te exige la religión, lo que uno hace para ser acepto delante de Dios,
Y lo que Dios hace, que es su misericordia y amor, buscando al hombre, dándole oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que se arrepienta, pero el hombre en ningún momento quiso reconocer su falta, en ningún momento quiso aceptar su error, porque es bien fácil echar la culpa y la culpa va de hombro en hombro y nunca cae al suelo. Porque le echa la culpa a la mujer, porque la mujer le echa la culpa a la serpiente y al final resulta que el culpable fue Dios. Y es ahí donde Dios decide emitir un juicio severo, porque ya eran bastantes oportunidades las que había entregado, y si el hombre no reconoce su pecado, entonces ahí viene un juicio como todo buen juez.